el concepto que definiremos es el concepto de continuidad. Entonces, para poder definir este concepto, primero necesitamos una función que va de los reales a los reales y vamos a decir que esta función es continua en el punto A si para cada número epsilon mayor que 0 que me tome existe un delta tal que satisface en la siguiente relación. Que el valor absoluto de x menos a, si es menor que delta, esto debe implicar que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Esto es la definición para un solo punto. Si una función es continua para todo el conjunto de puntos, entonces vamos a decir que esta función es continua en ese conjunto. Si vemos, esta definición se parece mucho a la del límite. Lo único que cambia es que no estamos... lo que estamos evaluando es L, nuestro límite, en vez de la evaluación de la función. Entonces, de cierta manera, lo que estamos diciendo aquí es que nuestro límite es nuestra función evaluada. Entonces recordemos, vamos a ver qué pasa geométricamente. Vamos a suponer que nuestro A está aquí. Entonces, viendo la definición, sabemos que esto nos está midiendo la distancia entre los puntos X y el A, y este nos está midiendo la distancia entre las imágenes, que va a ser la distancia entre las imágenes de X y las imágenes de A. Entonces, tomamos nuestro punto X, tomamos los puntos cercanos a A, que serían todos estos en este pequeño intervalo, y vemos quién es la imagen bajo F de este punto, que este sería F de A, que estaría acá en nuestro eje de las Y, y lo que nos está diciendo es que también tienen que estar en puntos cercanos. Entonces lo que nos está diciendo es, la definición es que todos los puntos que estén aquí cercanos a A, los tiene que mandar, que viendo la imagen los mandaría a esta parte de la gráfica. Todos estos y todos estos se pasan a esta parte de la función. Entonces las funciones continuas lo que hacen es que manda puntos cercanos a puntos cercanos. Eso es lo que significa continuidad. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos en donde la función es continua y cómo se trabaja con la definición. Entonces vamos a empezar con la función sencilla, que es la identidad. Vamos a tomar que nuestro A sea el punto 2, este que tenemos aquí, y vamos a ver si es continua en ese punto. Entonces, siguiendo la definición, necesitamos encontrar un delta tal para x menos 2, tal que si esto es menor que delta, esto implica que f de x menos f de 2 es menor que epsilon. Poniendo la definición de quién es nuestra función, que es la función identidad, pues f de x es tal cual x, y f de 2 es 2. Entonces, si esto lo hacemos menor que delta, que epsilon, esto se satisface si a delta lo tomamos como epsilon, porque es tal cual la misma desigualdad que tenemos acá. Y entonces para delta tomado como epsilon se satisface, por lo tanto la función es continua en x igual a 2. Y ahora vamos a pasar con la función x a la n. Lo que ahora vamos a demostrar es que es continua en cualquier punto. Para demostrar que es continua en cualquier punto, pues lo que podemos hacer es, no damos el punto en específico, podemos poner cualquier letra que le voy a poner y, y esto menor que delta. Y lo que tenemos que hacer es encontrar un delta tal que satisfaga que f de x menos f de y sea menor que epsilon. Entonces, para demostrar continuidad es muy parecido a como la definición formal del límite. Aplicamos tal cual la definición, que aquí nos quedaría valor absoluto de x a la n menos y a la n. Y tenemos que tratar a partir de esta expresión conseguir esta que está acá y
expresar a delta en términos de epsilon y de nuestras variables con las que hemos estado trabajando. Entonces, para hacer esto, estamos trabajando con n números positivos. N va a ser un número positivo. Este se puede factorizar como x menos y, ya separando en valor absoluto como x n menos 1 más x n menos 2 y, y así van a aparecer hasta que lleguemos a x y n menos 2 y n menos 1. Y entonces esto tiene que ser menor que epsilon. Necesitamos este. Lo único que hacemos es lo pasamos dividiendo. Le voy a llamar a. Y por lo tanto, si tomamos a delta como epsilon entre este a, que es toda esa suma, obtenemos que la función es continua. Entonces, x a la n para cualquier punto y para cualquier potencia n es continua nuestra función. Entonces vamos a ver qué pasa, qué tiene que pasar para que las funciones no sean continuas. Entonces tenemos este ejemplo que es definido por partes. Menores que 2, que es del 2 a la izquierda, es la función x, la identidad, y mayores que 2 es x al cuadrado, mayores iguales que 2. Entonces, si queremos ver si es continua en x igual a 2, lo que tenemos aquí es que si los tomamos a la izquierda del 2, estos puntos están definidos por la función x. Y a la derecha del 2 están definidos por la función x al cuadrado. Entonces, como tiene que mandar puntos cercanos a puntos cercanos, si tomo un punto cercano a la izquierda con un punto cercano a la derecha, y luego veo las imágenes, el x menos delta, que está, si tomamos delta positivo, ese está a la izquierda, por lo tanto está definido con la función x, este nos queda como x menos delta. Y a la derecha nos quedaría como e del 2. Aquí estamos tomando específicamente no en x, sino en 2. Y el 2 más delta está a la derecha y este está definido por x al cuadrado, entonces nos queda como 2 más delta al cuadrado. Podemos ver qué pasa en 2. Tomar la diferencia entre estos dos. Entonces, tomando las diferencias de estos dos, elevando el cuadrado arriba, nos queda 4 más 2 delta menos delta al cuadrado. Y le restamos el de arriba, nos queda menos 2 más delta. Entonces, esto nos queda como 2 más 3 delta menos delta al cuadrado. Entonces, por más pequeño que hagamos delta, lo podemos hacer tan pequeño como queramos, es decir, delta se va a hacer tan cercano a 0, y esto a lo más siempre va a ser 2. Entonces, todo esto siempre va a ser mayor que 2. Y esto es lo que nos está diciendo. A pesar de que tenemos delta tan cercanos del 2, una parte lo manda a números abajo de 2 y la otra los manda a números arriba de 2. La función por eso no es continua, porque cosas cercanas aquí las manda algo por acá y algo por acá, que siempre están separados por lo menos por una distancia de 2. Entonces esta función no es continua. Y gráficamente lo que podemos ver es que no es continua porque en el punto 2 da un salto. Entonces aquí son un ejemplo en el que no coincide si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha. Entonces, ahora esta función que lo vimos en el video pasado es, calculamos el límite por la izquierda
que representaba a la función x, que nos daba 1, y el límite por la derecha, que era x al cuadrado, pero también nos daba 1. Entonces, si nos acercamos por un lado, por este lado, se va acercando al 1. Si nos acercamos por el lado derecho, también se va acercando a 1. Pero exactamente en 1, la función vale 2. Es decir, aquí también hay un salto de aproximadamente 1. Entonces, aquí tampoco la función es continua. En x igual a 2. Por este salto que da. Geométricamente lo podemos hacer esto. Y esto lo que pasó es que no coincide, a pesar de que el límite existe, que es 1, no coincide con la evaluación en 1, que es 2. Entonces, para que una función sea continua, como en este ejemplo, lo que tiene que pasar, lo que se dice es que al trazarla, al graficarla, es como si no se tiene que levantar el lápiz. Si se tiene que levantar el lápiz para poder graficarla, entonces la función no es continua en donde se hace eso. Igual aquí, en todo este trazo de la gráfica nunca se levantó el lápiz. Contrario a estas dos funciones, que vamos por este lado y después tenemos que saltar para seguir la gráfica. Ahí hubo un salto, no es continua. Igual en esta. Vamos por acá, saltamos al 2, regresamos por acá, pero como hubo ese salto tampoco es continua. Entonces, de la misma manera que se prueba como en límites, siguiendo la misma metodología, tenemos dos funciones y un número alfa. Entonces, las funciones constantes son continuas, la suma de funciones continua es continua, la multiplicación de funciones continuas es continua y la división también es continua, excepto en los puntos donde el denominador se hace 0. Entonces podemos construir funciones continuas a partir de operar funciones continuas.